Bien, vamos a empezar con el video que toca hoy y es el punto de funcionamiento de una bomba en una instalación. ¿Qué nos quiere decir? Que nosotros al adquirir una bomba o al tratar de cuantificar los valores que una bomba puede darnos o en qué condiciones puede trabajar, recurrimos a lo que son diferentes tipos de gráficas que generalmente el fabricante nos da o son datos que previamente en cualquier problema dado nos proporcionan. Y para esto recurrimos a las siguientes gráficas que generalmente o en su mayoría primero se conocen y se estudian, que son la altura manométrica en función del caudal, la potencia consumida en el eje en función también del caudal y el rendimiento en función del caudal. Una bomba va a presentar estos tres tipos de gráficas, por así decir, y además hay una cuarta, que eso se estudia más adelante, que tiene que, bueno, está relacionado con la cavitación, que es un término que vamos a estudiar en profundidad más adelante. Primeramente vamos a ver lo que es la altura manométrica versus el caudal. La gráfica de altura versus caudal es una parábola con eje vertical y pendiente negativa. Esta parábola tiene una ecuación parecida a la que habíamos visto de la curva de resistencia. Esa ecuación generalmente se la da en los problemas, también se puede calcular con un ensayo de una bomba y también es la que se nos va a dar, bueno, la que nos da el proveedor de la bomba, ya sea una fábrica, ya sea una comercializadora de la cual hemos adquirido, y nos vamos a encontrar con esta curva. Siguiente, a la potencia consumida en el eje con el caudal es una recta con pendiente positiva. Ojo, también puede ser no una recta, también puede ser una parábola. Y finalmente tenemos el rendimiento versus el caudal, que es así, se comporta de esta manera. Pero, ¿por qué? Bueno, estoy seguro que algunos van a conocer este término, que es la potencia de una turbomáquina funcionando en modo bomba. Es igual a la densidad por la gravedad por el caudal por la altura manométrica partida en el rendimiento. Para empezar, vemos que esta curva ya está dada por el fabricante o se nos va a proporcionar en un problema dado. La potencia en el eje, vemos que parte desde un punto en donde el caudal Q vale 0, pero este tiene un valor, o sea, para un valor de Q0, 0 por cualquier número va a ser 0, 0 sobrepartido cualquier dato, sea el rendimiento, va a ser 0. Este debería de ser 0, pero no es así. Para un punto en donde no exista caudal, pero la bomba esté funcionando, va a haber un trabajo en el eje. Va a existir una serie de recirculaciones, una energía que va a existir en la bomba. Esto lo veríamos más a detalle en un laboratorio que tenemos, pero dado las circunstancias de esta cuarentena no hemos podido comprobar que exactamente esto se cumple. Para un caudal 0 va a existir una potencia en el eje por una serie de circulaciones internas que va a existir en la bomba. Seguidamente luego tenemos el rendimiento. ¿Qué nos quiere decir? Para un caudal 0, va a existir un rendimiento 0. 0 sobre cualquier dato. Bueno, en este caso esto pasaría acá y este aquí a dividir. Entonces quiere decir que no existe rendimiento en este punto.
Lo mismo pasa cuando la altura manométrica va a ser 0. No va a existir un rendimiento, pero en un punto intermedio entre caudal y altura va a existir un determinado rendimiento de la bomba. También, si recordamos en el anterior video, habíamos quedado en esta expresión. La curva resistente o la energía que la bomba necesita para funcionar en una determinada instalación es igual a esta expresión, la altura geométrica, que es la altura o la diferencia de alturas que hay desde una superficie de agua hasta otra, o sea, desde la que deseamos bombear hasta el punto al que deseamos llegar, más lambda, que es el coeficiente de rugosidad, por la longitud subpartida en el diámetro, más sumatoria de K, que estas son todos los accesorios, o también puede ser las pérdidas de energía que el sistema nos pueda dar como dato por, bueno, esto ya es la energía cinética que el agua tiene en función del caudal. Y vemos que esta se simplificaba a esta otra expresión, que es la altura geométrica, más una constante c, que es toda esta punteada en rojo, por q al cuadrado. Quiere decir que todo esto es independiente del caudal, o sea que va a ser un valor constante. Habíamos dicho que esta ecuación es importante y vamos a ver por qué ahora. Esta ecuación tiene su gráfica en esta otra de acá, en altura manométrica versus caudal, se presenta de la siguiente manera. Esta es la curva característica de H sub R, correctamente hablando, de esta ecuación. H sub R también se presenta, o graficando los valores que esta pueda tener, se presenta así en la gráfica de altura manométrica versus caudal. ¿Qué nos quiere decir? Para un caudal 0 va a existir una determinada altura h sub m. O sea, aquí, si q es igual a 0, entonces c por 0, 0. Nos queda solamente la altura geométrica, la diferencia de alturas que hay entre las superficies libres de agua. O sea, este valor. Altura geométrica. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Ha intersectado en algún punto con la curva de funcionamiento de la bomba. Y este punto, sí, es el punto de funcionamiento de la bomba. ¿Qué nos quiere decir? Que una determinada bomba, o sea, esta curva de acá, va a funcionar con un determinado caudal y una determinada o en una determinada altura en una determinada instalación, válgase la redundancia. Aquí va a existir un Q' y aquí un H'. Pues lo único que hacemos ahora es prolongar esta línea que hemos hallado a las demás gráficas. Un momentito, seguimos bajando. Vemos que esta caudal para una determinada bomba en una determinada instalación va a existir una determinada potencia en el eje. O sea, aquí va a existir una potencia de funcionamiento, potencia prima, y también va a existir un rendimiento prima o rendimiento de funcionamiento, que es este punto de acá. Vemos que aquí estas tres gráficas son las gráficas de una bomba funcionando en una determinada instalación con determinada altura, determinada potencia en el eje y un determinado rendimiento. Con este video vamos a dar
casi por concluida lo que es una breve introducción a bombas hidráulicas. Seguidamente vamos a, bueno, en otro video vamos a explicar lo que son las pérdidas primarias, ojo, primarias, que no están estrictamente relacionadas a lo que son los accesorios, para poder familiarizarse y, bueno, poder conocer mejor lo que son las determinadas pérdidas que puede existir en una instalación. Para ello vamos a recurrir a un libro y a unos ejercicios que no van a ser muy complicados, y más que todo era para que vayan familiarizándose y, bueno, sacar afuera dudas que puedan tener sobre lo que son las gráficas de bombas y las ecuaciones que habíamos hecho anteriormente, que más adelante nos van a servir de mucho en ejercicios que vamos a practicar.